De regreso en Nativa a Fondo y vamos a conversar a continuación con Frank Casas, investigador y docente especializado en políticas de seguridad ciudadana y control de drogas, a propósito de la norma aprobada por el Congreso de la República que faculta a los serenos a llevar armas no letales. Frank, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Nativa a Fondo. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Hola. Bueno, Frank, queríamos empezar preguntándote tus impresiones con respecto a este proyecto de ley bastante polémico, por cierto, y que suena más a una propuesta populista que a la posibilidad de solucionar de manera frontal y de fondo el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Sí, por supuesto. Uno de los temas claves o las premisas que uno debe partir cuando propone o plantea acciones o políticas de seguridad ciudadana o de lucha contra la criminalidad, siempre parte de una idea central, que es la de reducir victimización. Entonces, una política contra la criminalidad, una política de lucha contra la inseguridad, es pertinente en la medida que reduzca la victimización. Sin embargo, como bien lo estás mencionando, existen en el Perú y se han venido generando desde hace muchísimo tiempo muchas iniciativas que pueden venir de muy buena fe, pero que no tenemos necesariamente la evidencia o no se puede asegurar que realmente va a contribuir a reducir la victimización o a reducir que los peruanos sean o tengan menos riesgo de sufrir o de ser víctimas de algún tipo de delito, ¿no? Y eso, digamos que también envuelve a este tipo de medidas o esta última medida con respecto a brindarles armas menos letales a los serenos para que contribuyan a esta perspectiva. El problema es que alrededor de ella, de nuevo, probablemente parte de una buena iniciativa, de buena fe, pero no existe necesariamente la evidencia de si esto va a ayudarnos a reducir victimización. Y peor aún, tampoco tenemos la evidencia o tenemos certeza de que este tipo de medidas nos más bien va a ayudar a contribuir a agudizar la inseguridad o la criminalidad, ¿no? O agudizar, por ejemplo, el poco prestigio que tienen las instituciones que deben brindarnos la seguridad. Se juega mucho con las expectativas de la población, que espera que las medidas que hagan sus autoridades realmente contribuyen, por ejemplo, a evitar que les roban sus celulares o a evitar que los extorsionen en la calle, que son los delitos que más nos afectan en el día a día. Una de las cosas que también no se habla y se cree que entregando las armas menos letales es una varita mágica para que no haya inseguridad, es que no hay una preparación, digamos, a los serenos donde uno pueda revisar como ciudadano los protocolos que siguen los serenos. Son ex policías, ex militares, y ser ex militar no te faculta a dirigir un grupo de personas que yo quisiera recordar el caso que cuando era un poco más joven, murió un torero español, murió en el año 2002 en Miraflores y lo mataron los serenos y no pasó nada. O sea, tuvieron que, la Municipalidad de Miraflores, con el dinero de los contribuyentes de Miraflores, pagarle a la familia por lo que había sido la muerte extrajudicial del torero, que estaba, digamos, con alcohol en el cuerpo, pero eso no te faculta a golpearlo y acabar con su vida y tirarlo al mar. Entonces, son gente que está sin preparación. ¿Cómo hacemos, Frank, para decir a los alcaldes, a los que están decidiendo sobre nosotros sin preguntarnos, que esto puede traer esos problemas en los próximos meses? Efectivamente, como bien los mencionas, y creo que parte de esa reflexión que tú has hecho lo han tomado o así lo han pensado algunos alcaldes que han manifestado una posición por lo menos expectante o por lo menos no han tomado una decisión favorable para aplicar este tipo de normatividad, ¿no? En principio porque se parte de nuevo del desconocimiento, pero también se parte del conocimiento de qué condiciones son adecuadas tanto a nivel de la institución, es decir, de las condiciones que pueda tener una municipalidad para gestionar y controlar y monitorear debidamente a su cuerpo de operativo de serenazgo, pero también respecto al perfil y al entrenamiento
que deben tener el cuerpo de serenos para poder, digamos, hacer uso responsables en la medida de lo que les toca a nivel legal de este tan importante labor que es la de resguardar y regular los comportamientos de la civilidad o de los civiles. Entonces, hay un elemento bien importante. Me parece positivo que por lo menos dentro de la ley que se ha aprobado ya se haya dejado en claro que la capacitación de estos asuntos va a estar a cargo de la Policía Nacional. Pero de nuevo, ¿no? El problema general, medular de estos aspectos es que se crean muchas iniciativas, tratamos de hacer casi una especie de pilotos, pero no pilotos previos a implementar una política, sino pilotos en el camino a ver qué sale, sin tener certeza hacia dónde se va a apuntar y las consecuencias que esto puede generar, que pueden ser también negativas, y de hecho hay muchos casos también de muchos cuerpos o personas de serenazgo que han sido denunciadas, actualmente se encuentran denunciadas, y las municipalidades tienen que hacerse cargo y otros simplemente les dan las espaldas y también los abandonan, ¿no? Entonces hay varios problemas, hay varios elementos de derechos humanos, de efectividad, de eficiencia que tienen que tomarse en cuenta al momento de plantear este tipo de iniciativas para que las consecuencias no sean terribles o ya prácticamente que no se puedan subsanar. Y ahora, Frank, en un sentido muy similar al que ha hecho Paola referencia, yo quiero remitirme al caso del sereno de Surco, Luis Manrique, que fue asesinado a principios de este año y que precisamente muere cuando él interviene a dos delincuentes, uno de ellos le dispara en la cabeza y lo mata. Es decir, ¿qué garantías hay de que el mismo cuerpo de serenazgo no sea víctima de los delincuentes que, al verlos ahora con armas menos letales, pues no van a dudar ni medio segundo en dispararles? Si antes no lo hacían, ¿qué nos hace pensar que el cuerpo de serenazgo, que no están capacitados en algunos casos, van a estar a salvo de la furia de los delincuentes y de la manera como actúa la delincuencia? Sí, efectivamente. De hecho, no existe ninguna garantía en que esto vuelva a repetirse, ¿no? Acá hay un aspecto que es bastante importante, ¿no? El primero tiene que ver con, es cierto que en los últimos años la función del serenazgo ha crecido, ¿no? Ha crecido en parte porque hay una demanda importante asociado con garantizar la seguridad en las calles, en el barrio, en la vida cotidiana, pero por otro lado es porque cada vez están más cerca los ciudadanos. O sea, son los que primero socorren cuando ocurre algún tipo de problema en las calles. Pero olvidamos que finalmente la naturaleza, ¿no? La principal función del serenazgo no es la lucha contra la criminalidad. La lucha contra la criminalidad en principio está a cargo de la Policía Nacional del Perú, entre otras agencias que contribuyen a la prevención de la criminalidad. El trabajo de los serenazgos, el esqueleto, su espíritu de creación, siempre ha sido contribuir al ordenato de las calles, al ordenato del barrio, a garantizar que el comportamiento de los vecinos sea lo más civilizado posible. Porque también nos afecta, por ejemplo, ver cuando existen peleas callejeras, cuando existen personas que están tomando, insultando, o donde las personas, las mujeres o cualquier ser humano se pueda sentir violentado por personas que simplemente no están garantizando sus libertades en las calles. Hacia eso, serenazgo puede contribuir. Por lo tanto, cuando uno desea pensar en fortalecer las capacidades de serenazgo, además de sus capacidades de entrenamiento, debería pensar que la idea central debe ser trabajar con ellos para que garanticen o mejoren los procesos de civilidad, digámoslo así, dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestras calles. Pero hacerlos que ya cumplan un rol casi similar con lo de la policía, no solo están transgrediendo la naturaleza de su propia creación, sino que, como tú lo mencionas, están llevándolos a que puedan verse vulnerados al límite de verse afectados en su salud o incluso en su integridad física, ¿no? Frank Casas, investigador en política de seguridad ciudadana, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Frank. Gracias, Frank. Hacemos una pausa y regresamos.